Muy bien, muy buenas noches, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Lawyer. Soy Emileta Mayo y hoy tengo el placer de darles la bienvenida a una sesión del Diplomado de Derecho Minero que se desarrollará con el tema tributación minera. Y para ello contamos con el distinguido ponente, el doctor César Salazar Tirado, quien es abogado especializado en minería, hidrocarburos y tributación. Cuenta con sólida experiencia en supervisión y patrocinio de procedimientos administrativos, judiciales y constitucionales. Ha liderado fiscalizaciones y asesorado a empresas del sector en de estrategias fiscales, cierres de mina, exportación de residuos y aporte por regulación. Es magíster en Derecho y Políticas Mineras por la Universidad de Dundee y con estudios avanzados en tributación. Es docente de la Universidad de ESAN y de la Pontificia Universidad Católica del Perú. También es expositor y autor de artículos especializados a nivel nacional e internacional. Muy bien, agradecemos a todos los participantes que nos acompañan tanto desde el aula virtual aquí en la plataforma de Zoom. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas al chat, las cuales podrán ser atendidas por el doctor en el momento que mejor disponga. Estimado doctor, le damos la más cordial bienvenida y le cedemos el uso de la palabra para que pueda dar inicio a su sesión. Muchísimas gracias. Listo, buenas noches con todos. Primero agradecer la invitación de Bill Lawyer un año más para poder estar con ustedes y poder compartir un poco acerca de la tributación minera. No pretendo, digamos, hacer todo un curso en una hora, pero sí voy a darles la información más importante para que puedan irse hoy día con bastantes conocimientos sobre la tributación de esta actividad específica como es la minera, ¿no? Es como todos sabemos una actividad económica muy importante en nuestro país. Entonces, diciendo esto, vamos a empezar con nuestra exposición. Ok, antes de entrar al tema tributario en sí, quisiera conversar con ustedes acerca del sector minero en la actualidad, en nuestra actualidad, ¿ok? Como ustedes saben, el Perú es un país minero por excelencia, ¿no? No solo porque es el segundo productor de plata, de cobre y de zinc a nivel mundial, imagínense qué tan importante es nuestra producción, sino también porque es el primer productor de oro, de zinc, de estaño, plomo y molibdeno en América Latina, ¿ok? No obstante ello, debo señalarles que en el año 2023, ¿no? Esta producción de todos estos metales disminuyó no solamente en tamaño, en producción, sino también en calidad, ¿no? Y esto debido a la falta de proyectos, ¿no? En ese año y la crisis política y económica que vivíamos en el país. Es decir, en el año 2023 no fue un buen año para la minería en general y no solamente en Perú, sino a nivel mundial, ¿no? Lo que pasa a nivel mundial también rebota en el Perú, ¿no? Si es que se inicia una guerra como ahora está por iniciarse, por ejemplo, en Israel e Irán, y no sé qué otros países podrían unirse, eso también va a rebotar en la producción de muchos metales acá en el Perú, ¿no? Entonces, todo lo que puede pasar en el mundo va a repercutir en el Perú, ¿ok? Ok, veamos este cuadrito, ¿no? Es la cartera de proyectos de inversión minera, ¿no? Según el producto principal en el año 2024, ¿no? Como vemos, el cobre es el metal que más se produce en el Perú, ¿no? Abarca un 73% de la producción, ¿no? De estos proyectos mineros. Luego viene el oro, ¿no? Que abarca más o menos el 12% de la producción. Luego le sigue el hierro, ¿no? Con 9%. Y a lo demás un poco menos, ¿no? Como el zinc, la plata y los fosfatos. Ahora, como les mencionaba, uno de los factores que puede influir en la inestabilidad o estabilidad del sector minero es lo que pueda pasar a nivel mundial, ¿no es cierto? Pero vayamos un poco más a lo que puede pasar en nuestro país, ¿no? ¿Qué factores podrían influir en la estabilidad o en la inestabilidad del sector minero? Primero, la situación política del país, ¿no? Si la situación política del país está
inestable, ¿no es cierto? Entonces, la inversión que podría realizarse de parte de inversores extranjeros o nacionales va a disminuir. ¿Ok? Porque no van a saber si es que el presidente de turno, ¿no? Va a continuar, si lo van a vacar, ¿no? Si es que va a seguir la línea política por la cual fue elegido, ¿no? También va a depender mucho el tema del Congreso, ¿no? Como ustedes saben, el Congreso es el que emite las leyes, ¿no es cierto? En su mayoría, entonces vamos a ver si este órgano político se mueve por intereses, si realmente cumple su finalidad de legislar para el pueblo, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esta situación política va a influir mucho en la estabilidad o en la inestabilidad del sector minero, sobre todo en las inversiones, ¿no? Asimismo, la situación económica del país, ¿no? Esto también influye, porque si es que la situación económica del país no estamos en una crisis o estamos en una recesión, entonces la inversión va a disminuir, ¿no? De repente ya no van a haber muchos proyectos, ¿no? O de repente también las ampliaciones de los proyectos que ya están en marcha van a paralizarse, ¿no? Entonces, todo planeamiento estratégico financiero de cualquier empresa minera va a tomar un poco más de calma, ¿no? No va a ser tan agresivo, tal vez como en otros escenarios donde la situación del país, económicamente hablando, sea mejor, ¿no? Luego está la relación con las comunidades de la zona de influencia. Como ustedes lo han visto en varias ocasiones, tanto en las noticias como en los periódicos, las comunidades de la zona de influencia donde se realiza la actividad minera es muy importante, ¿no? Son muy importantes, tanto así que hay una consideración a su opinión, ¿no? Una evaluación de cómo ellos se sienten al ver que una empresa va a comenzar a realizar minería en su zona, ¿no es cierto? Entonces, la relación que la empresa minera pueda tener con las comunidades, ¿no es cierto?, de su zona de influencia es importantísimo, porque si es que no hay armonía en esa relación, entonces puede pasar, ¿no? Que se pare la operación, ¿no? Que haya manifestaciones, haya huelgas, haya paros, ¿no? Entonces, la relación con las comunidades siempre tienen que ser armoniosas, ¿no? Tratar de serlo así. En cuanto a los precios de los metales, bueno, eso también es un factor que no depende de nuestro país, ¿no? Los precios ¿no? Los precios se ponen de acuerdo en el London Metal Exchange, ¿no? Que está en Londres, ¿no? Ellos determinan cuál es el rango de estos precios, ¿no? Diariamente. Entonces, eso no depende de nosotros, pero sí influye realmente en la inestabilidad del sector minero. Pues si es que los precios comienzan a caer, sobre todo en los metales en los que destacamos, como hemos visto en el cuadro anterior, entonces, a pesar de que tengamos una gran producción, vamos a venderlo o vamos a tener que venderlo a un precio menor de lo normal, ¿no? Entonces, eso nos va a afectar definitivamente económicamente. Otra, la falta de inversión privada nacional extranjera, ¿no? Como sabemos, la minería es una actividad de gran inversión, ¿no? No cualquiera puede hacer minería, incluso las empresas o personas naturales que suelen adjudicarse estas concesiones mineras, ¿no? No muchos de ellas pueden pasar a la siguiente fase, que es la explotación, ¿no? A muchos de ellos se quedan en la exploración, ¿no? Mineral, encuentran un mineral de buena ley, pero ya no pueden pasar a la siguiente etapa, que es la explotación, porque es muy cara, ¿no? Entonces necesitan de un inversor, necesitan vender la inversión que ya han hecho, etcétera, etcétera. Entonces, la falta de inversión privada nacional o extranjera realmente es un detonante en cuanto a la inestabilidad del sector minero, si es que faltara, ¿no? Luego está el estancamiento de proyectos o iniciativas mineras que no necesariamente pueden deberse a los factores que ya hemos mencionado arriba, sino también puede ser a los que vamos a mencionar abajo, como la burocracia en las entidades públicas, ¿no? Como ustedes saben,
para lograr explorar o explotar se necesitan permisos, autorizaciones, ¿no es cierto? Se necesitan aprobaciones también de informes, ¿no? Entonces, todo esto a veces no conversa con la realidad. Es decir, los plazos que a veces se ponen para lograr estos permisos, estas autorizaciones o aprobaciones, a veces son demasiado largos, ¿no? Y no conversan con la dinámica que tiene la misma actividad minera, ¿no? Entonces, porque una vez que uno ya termina la exploración, inmediatamente ya tiene que pasar a la explotación, ¿no? Como les digo, la actividad es bastante cara, ¿no? Entonces, lo que ya cualquier inversor quiere una vez terminado la exploración es de una vez comenzar a facturar, ¿no? Comenzar ya a extraer y a generar ingresos, ¿no? Porque recuerden que toda la primera etapa, ¿no? De exploración de la actividad es bastante inversión, solo inversión o gasto, ¿no? Entonces, es realmente importante que estos permisos, estas autorizaciones, estas aprobaciones se den realmente de una forma más dinámica, ¿ok? Luego está el excesivo gravamen fiscal a la actividad. Vamos a ver que la actividad minera es una actividad realmente bastante gravada en el país, no solamente gravada, sino fiscalizada y supervisada, ¿no? Entonces, a veces digamos, este excesivo gravamen hace también que pueda que ahuyentes ciertas inversiones, ¿no? Porque un inversor cuando planea llegar al país con su inversión, ¿no? Con su dinero, no solamente hace un estudio dentro del país, ¿no? Cómo le iría su inversión, sino también ve a los países vecinos, ¿no? Donde podría también ir su inversión. Entonces, haciendo un análisis costo-beneficio, finalmente elegirá lo que más le convenga, ¿no es cierto? Entonces, la actividad minera en el país es bastante gravada, ¿no? Pero vamos a ver qué otras cosas tiene esta actividad para poder compensar su excesivo gravamen fiscal. Finalmente, la falta de garantías a la seguridad jurídica. No han habido casos donde el discurso político de nuestras autoridades han amenazado las garantías o la seguridad jurídica que debe tener un inversor, sea que sea minero o sea que tenga otro rubro, ¿no? Dentro de la economía del país. Entonces, a veces esta falta de garantías hace que las inversiones nuevamente no lleguen o se ahuyenten, ¿no? Entonces, como ven acá, no es una lista taxativa, es simplemente factores que he ido encontrando de acuerdo a la experiencia y quería que ustedes también lo tengan en cuenta al momento de que puedan de repente leer una noticia o de repente ver una noticia donde digan, bueno, este proyecto no avanzó por tal o por tal motivo y recuerden estos factores, ¿no? Ahora, durante el año 2023, según un informe del Instituto Peruano de Economía, ¿no? Eran 13 regiones que registraban una caída en el PBI. ¿Recuerdan cuando vimos la filmina donde les mencionaba que el año 2023 no fue un año, no fue un buen año para la minería, ¿no? Y es así que estas 13 regiones, como Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Tumbes, Ucayali y Lima, registraban, ¿no? Una caída en su PBI, ¿no? De puntos porcentuales que iban desde el 7,8 o menos 7,8 hasta el 0,1 en Ucayali, ¿no? Sin embargo, no todas les iba mal. Habían 11 regiones que sí lograban mantener un margen positivo, ¿no? Y entre ellas resaltaba Moquegua con el positivo 26,7. ¿Por qué? Porque justo en esta región ya comenzaba a funcionar el proyecto minero Quellaveco, ¿no? Entonces, acá la conclusión es que el único sector en ese año, ¿no? Que registraba una ligera variación positiva durante varios trimestres de ese año fue la minería, ¿no? Para que vean qué influyente puede ser la minería dentro de la economía del país, ¿no? Y no solamente de manera macro, sino específicamente en cada una de las regiones donde
existen proyectos mineros, ¿no? Ese es el efecto minero que puede tener en la economía de cada región o del país en general. Ahora, si bien, como les digo, la actividad minera es una actividad muy gravable, ¿no? Tiene una carga fiscal bastante elevada, existen bastantes incentivos también para esta actividad, ¿no? Hay muchos beneficios, hay muchas exoneraciones, inafectaciones, entonces hay un estudio que señala que durante la última década estos incentivos tributarios han sumado 160.000 millones, ¿no? En esta última década, ¿no? Entonces, realmente el gasto tributario, como se le denomina a digamos, este concepto que tiene el Estado para poder incentivar la inversión de estas empresas mineras, ¿no? Realmente ha sido importante, ¿no? Bastante alto, ¿no? Tan es así que el monto incurrido en gasto tributario viene en aumento, ¿no? Desde el 2021, cuando ascendió a poco menos de 16.000 millones, ¿no? Por ejemplo. Es más, estos 160.000 millones, ¿no? Representan un 2,1% del PBI de cada año, ¿no? Entonces, incluso a veces se ha llegado a acercar a la recaudación total de algún año dentro de esa década, ¿no? Entonces, realmente es bastante el gasto tributario que tiene el Estado. Sin embargo, vamos a ver que realmente sí vale la pena porque la actividad genera bastantes réditos al tesoro público. Ahora, existen conflictos socioambientales, los hemos visto siempre, ¿no es cierto? La Defensoría del Pueblo en agosto del año pasado reportó 225 conflictos sociales, de los que 84 eran socioambientales vinculados a empresas mineras con comunidades, ¿ok? Dicha conflictividad encabeza el ranking desde el 2007, ¿no? El reporte induce el mensaje equivocado de que la minería formal, a pesar del tiempo, no gestiona adecuadamente sus procesos de interrelación social y no termina de controlar sus impactos ambientales, ¿no? Este reporte es selectivo porque frente a estos 84 conflictos minero-formales referidos, solo consigna 7 mineros informales e ilegales en que comunidades exigen actuaciones del Estado a pesar de la masiva transgresión de los derechos humanos en ese ámbito. Entonces, lo que señala este reporte es que dentro de esos 84, ¿no? Solo se señalan que 7 serían de minero informales, ¿no? Sin embargo, el reporte deja entrever que podrían ser mucho más, ¿no? Que muchos de estos conflictos no necesariamente se dan por incumplimientos o abusos de empresas mineras formales, sino también, o sí, sino también de empresas mineras, ¿no? Si así lo queremos llamar, informales o ilegales, ¿no? Que ejercen la minería informal o ilegal. Ahora, como les mencionaba, existe burocracia en nuestro país, ¿no? Respecto a los plazos, respecto a dilatar procesos que deberían ser más dinámicos. Sin embargo, en la actualidad existe un plan que se llama el Plan Unidos, que ha sido una iniciativa del propio Estado, ¿no? Para que para hacer de algunas de las etapas de la minería un poco más dinámicas, ¿no? Entonces, existe un conjunto de normativas y proyectos que están en revisión, ¿no? Por ejemplo, se va a incentivar más la exploración minera, se va a implementar el silencio administrativo positivo para la etapa de exploración. Esto es importantísimo, ¿no? Porque muchos de ellos tienen actualmente silencio administrativo negativo, es decir, pasa el plazo y ya se te entiende como rechazada tu solicitud, ¿no? Acá al contrario, si ya se implementa este silencio administrativo positivo, a pesar de que ya pasa el plazo, tú ya sabes que ya obtuviste el permiso, la aprobación, ¿ok? Por lo cual realmente es una iniciativa bastante importante. Existe también duplicidad de los procedimientos en los procesos de consulta previa y de consulta ambiental y puede ser que también ahí haya una simplificación, ¿ok? Los ITS podrían incrementarse en 15%, sobre todo en los proyectos de cobre, ¿no? Estos ITS se refieren a los informes técnicos sustentatorios, ¿no? Que son instrumentos ambientales que sirven para realizar modificaciones
menores que generen impactos no significativos al ambiente o que involucren mejoras tecnológicas a la operación. De hecho, el año pasado se emitió la resolución ministerial 125-2024 de MINEM, con la cual se autorizó a las empresas mineras a producir el 10% adicional sin mucho movimiento de inversión de capital, sino mejorando procesos y capacidades, lo cual es ya un avance bastante gigante, ¿no? ¿Por qué? Porque estas empresas mineras que desean digamos, extender su producción en 10%, ya no van a tener esa necesidad de presentar otro instrumento ambiental, modificar el instrumento ambiental que ya tienen, ¿no? Sino que ya saben que se pueden exceder esos 10%. Entonces, eso ya representa un gran avance para estas iniciativas del gobierno. ¿Cómo vamos? Los precios de los metales en el mercado internacional por séptimo mes consecutivo presentaron un comportamiento ascendente, ¿no?, generalizado en la comparación interanual, con excepción del plomo, que mantiene un comportamiento decreciente desde julio del 2024. La cotización del oro registra una trayectoria ascendente desde abril de 2023. El precio de la plata presenta una evolución positiva por 12 meses continuos. Asimismo, la cotización del estaño permaneció en alza desde marzo del 2024, la del cobre creció por 10 meses consecutivos y la del zinc aumentó por noveno mes sucesivo. Es decir, 2023 fue un año malo, pero a partir del segundo trimestre del 2024 la situación fue mejorando, ¿no? No solamente con el oro, como ven que ha ido creciendo desde incluso el 2023, ¿no? Sino para todos los otros metales en los cuales nosotros somos buenos, digamos, somos productores, ¿no? Entonces, la situación actual de la minería es una situación buena, ¿no? Está en auge, los precios han crecido, la producción también ha crecido, la cartera de proyectos también ha crecido, se han aprobado muchos proyectos, muchas ampliaciones también, y para el año también se vienen más de 10 proyectos millonarios en los cuales pues va a ayudar al país a aumentar su PBI, a aumentar su situación, sus reservas, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso, mal que bien, seguimos siendo una de las economías más estables dentro de Latinoamérica, ¿no? No solamente por el tema minero, hay un montón de otros temas como el agro, etcétera, etcétera, ¿no? Que también ayudan a esto, pero la minería sí es una actividad muy importante para generar estos márgenes positivos dentro de la economía de nuestro país. Ahora, quería conversarles acerca de qué garantías tienen los inversores, ¿no?, que quieren venir a nuestro país a invertir, ¿no? Sobre todo en el tema minero, ¿no? Tienen unos contratos ley, ¿no?, que vamos a ver que ahora se han convertido en los contratos de estabilidad jurídica, ¿no es cierto?, que están avalados no solamente por las normas sectoriales o por las normas especiales que tienen estas iniciativas, sino también por la Constitución Política del Perú, ¿no?, que señala que mediante estos contratos ley el Estado podía establecer garantías y seguridades, ¿no? Estos contratos no pueden ser modificados legislativamente, así que el Congreso ahí no puede meter su cuchara, digamos, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo antecedente. Entonces, asimismo, el Código Civil también señala: por ley sustentada en razones de interés nacional, social o público, puede establecer garantías y seguridades otorgadas por el Estado mediante contrato, ¿no? Se refiere a estos mismos contratos ley. Ahora, ¿qué seguridades y qué garantías otorga un contrato ley? ¿No? La primera es una estabilidad jurídica, tributaria, administrativa, laboral. Y la segunda es una estabilidad económica, ¿no? También hay un trato diferenciado, ¿no? La contabilidad podría ser en moneda extranjera. Actualmente todas las contabilidades de todos los contribuyentes tienen que ser en soles, ¿no? Acá, si es que tú firmas un contrato ley o un contrato de estabilidad, hay ciertas prerrogativas si es que eres una empresa extranjera y necesitas llevar la contabilidad en moneda extranjera de alguno de tus proyectos, ¿no? O por lo menos el proyecto que tiene el contrato de estabilidad. La libre comercialización de productos y la no discriminación, ¿no?, para que haya un trato igual entre nacionales e extranjeros. Y
también cambiaria, ¿no? Para que pueda el tipo de cambio ser aplicado también a las empresas internacionales. Ahora, un poco de historia, estos contratos, ley, estos contratos de estabilidad comenzaron a surgir en los años 90. Como ustedes saben, o bueno, y si no saben, se los comento si es que son mucho más jóvenes. Entre el año 85 y 90 tuvimos el primer gobierno de Alan García, ¿no? Fue un gobierno económicamente desastroso, ¿no? Y luego de ello vino Fujimori, ¿no? Y él se encargó de tener una política bastante agresiva en cuanto a inversión extranjera y a privatización de varios servicios públicos dentro de nuestro país, ¿no? Y de empresas también públicas. Entonces, localizando nuestro análisis en el tema de inversión extranjera, dictó, ¿no? Con de la mano del Congreso estos decretos legislativos, ¿no? El 662 y el 757, que establecieron la posibilidad de suscribir estos contratos de estabilidad jurídica sin tener en cuenta un ámbito económico específico, como había sido hasta entonces la tónica tradicional, ¿no? Exigiendo como requisito principal la ejecución de altos niveles de inversión en las cuantías previstas en las citadas normas legales, cualquiera fuera el sector y la actividad económica escogida para invertir. Es decir, estos decretos legislativos no eran exclusivamente de la actividad minera, sino de cualquier otra actividad, ¿no? Estábamos en ese momento desesperados como un país, ¿no? Que venga cualquier inversión a dinamizar la economía en ese entonces. Entonces se crearon dos tipos de contratos de estabilidad jurídica. El del régimen general, ¿no? Que se caracteriza porque autoriza al Estado la suscripción de ese tipo de convenios, cualquiera sea el sector de la actividad económica, ¿no? En que se realiza una inversión siempre que se cumpla con ejecutar los niveles de inversión exigidos y se amplíe la relativa capacidad productiva, ¿no? Este régimen se encuentra desarrollado en el Decreto Legislativo 662, como les mencioné, que era la Ley de Promoción de Inversión Extranjera, y en el Decreto Legislativo 757, que era la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Extranjera, ambos reglamentados por el Decreto Supremo 162-92-EF. ¿Ok? Y eso era para cualquier sector. Y había régimen especial también, ¿no? Los regímenes legales especiales de estos contratos eran relativamente numerosos, pero podemos clasificarlos en dos grupos. Los regímenes que extienden el carácter de convenio de estabilidad jurídica a otros contratos. Y en segundo lugar, los regímenes legales que autorizan la suscripción de contratos ley respecto a determinadas actividades económicas. ¿Ok? Vamos a ver que la minería es uno de estos regímenes especiales. Ok, entonces, en general tenemos tres tipos de contratos leyes, ¿no? Tenemos el convenio de las leyes marcos, ¿no? Que hemos visto que es el régimen general. Tenemos el contrato de la Ley General de Minería, ¿no? Hay un contrato de estabilidad dentro de la Ley General de Minería que es específico para contratos de estabilidad minera. Y finalmente tenemos los contratos de inversión en exploración que deviene en un régimen de devolución definitiva del IGB exclusivo para la minería también, ¿no? Hay un régimen de devolución anticipada del IGB también, que es para cualquier inversión, ¿no es cierto?, de cualquier sector, pero el régimen que recae en la actividad minera se llama régimen de devolución definitiva del IGB, ¿no? Y es específicamente para la etapa de exploración minera. Ok, ya hemos visto hasta ahora cuáles son las garantías, ¿no es cierto? Hemos visto cómo está el sector minero. Y ahora vamos a ver cuáles son los límites a esta actividad minera, porque toda actividad debe tener límites, ¿no es cierto? Uno de ellos es el medio ambiente, ¿no? Por eso la actividad minera es una actividad bastante fiscalizada y supervisada, ¿no? Porque la política del Estado es cuidar el medio ambiente. Entonces, no solamente existen varios filtros antes de iniciar cualquier etapa de esta actividad, sino también existe el cierre de minas, ¿no? Que es un plan estratégico que se presenta desde el día uno, ¿no es cierto? Y en donde la empresa minera se compromete que al finalizar su etapa, ¿no es cierto?, de su actividad minera, va a tener un cierre, ¿no es cierto?, respetando el medio ambiente, ¿no? Ya será
transformando el sitio que ha destrozado, digamos, por la misma actividad, ¿no? O de repente creando uno mejor, ¿no? Entonces, de eso se trata el límite al medio ambiente. Luego, el patrimonio de la nación, ¿no? Claro que sí. No sé si se acuerdan ustedes que hubo una noticia donde se señalaba que se había otorgado una concesión minera en todo el área donde está la montaña de siete colores en Cusco, ¿no? Entonces, inmediatamente después del escándalo que se hizo, esta empresa, que me parece que fue alemana, cedió, ¿no? Su concesión, renunció a su concesión, ¿no? Para salvaguardar justamente el patrimonio de la nación, ¿no? Porque esa montaña digamos, un lugar turístico, ¿no? Em, entonces, hay límites, ¿no? Lo que está sucediendo actualmente con el tema de la línea de Nazca, ¿no? Las líneas de Nazca, que había un, no sé, que era un proyecto, me parece, que iba a reducir, ¿no? Considerablemente el área, ¿no? De protección de las líneas de Nazca porque había mucha presión de los mineros informales, sobre todo, ¿no? Para poder seguir solicitando las concesiones mineras de ese lado que querían ya no proteger, ¿no? Entonces, ahí va a haber, digamos, un análisis si de repente esa área va a seguir siendo protegida o no, ¿no? Y eso va a depender mucho del Estado y de los actores, pues, que participen dentro de este análisis, ¿no? Luego el patrimonio de los particulares, claro, o sea, no se puede otorgar una concesión minera dentro de una casa de alguna persona, ¿no? Ahí tendrían que eh, hablar, ¿no? Con estos propietarios, comprarles sus propiedades y luego recién ahí poder disponer de ellas, ¿no? Como ya propietario la misma compañía minera. Legalidad es un límite a cualquier actividad, incluso la actividad minera, ¿no? No puede realizarse nada fuera de la legalidad. Y la igualdad, capacidad contributiva, también es un límite porque la capacidad contributiva de cada contribuyente y en específico de cada empresa minera es un límite frente a la excesiva carga fiscal que podría el Estado imponerle, ¿no? Entonces ahí tenemos los 5 límites a la actividad minera. Pero no solamente hay límites, sino también hay principios, ¿no? Hay principios formales como la legalidad y la reserva de ley, ¿no? La legalidad tiene que ver con respetar todas las normas, ¿no es cierto?, que actualmente rigen dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y la reserva de ley quiere decir que hay que disponer, ¿no? de ciertas directivas o de ciertas em, normativas, ¿no? Que tienen que estar o en una norma como una ley o un decreto supremo o una resolución ministerial, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, cada digamos, cada pieza, ¿no es cierto?, que va a necesitar, ¿no es cierto?, un ordenamiento jurídico dentro de una actividad específica como es la minera, va a necesitar varias clases o varios tipos de instrumentos legales, ¿no? Entonces se tiene que respetar cuál va a ser este contenido en cada uno de estos instrumentos legales, ¿no? Luego tenemos en los principios materiales la de igualdad, que es más o menos lo que ya hemos señalado en los límites, ¿no? Y la generalidad, ¿no? ¿Puede crearse un tributo específico solo para la actividad minera? Sí, ¿no? Y lo vamos a ver más adelante cuando veamos todos los tributos, pero por ya adelantarles un poco, en el gobierno de Ollantaytamala, pues se creó varios tributos específicos para la actividad minera, porque en ese momento había mucho auge, ¿no? Y bueno, otro principio es la no confiscatoriedad, ¿no? Que tiene que ver con el tema de capacidad contributiva, ¿no? Que no te pueden seguir grabando excesivamente más allá de lo que tú puedas contribuir, ¿no es cierto?, al Estado. Ahora, el impuesto a la renta es el impuesto, digamos, por excelencia, ¿no? Dentro de nuestro ordenamiento, porque es el impuesto que más réditos otorga a el Estado, ¿ok?
Entonces, por ese lado, el impuesto a la renta es el más importante, ¿no? Algunas de las actividades que están grabadas con el impuesto de la renta son los siguientes, ¿no? Está cualquier actividad que constituya un negocio habitual, de compra, producción y venta, ¿no? Permuta o disposición de bienes, ¿no? Las provenientes de ganancias de capital, ¿no? Cualquier ganancia o ingreso derivado de operaciones con terceros, cualquier renta que no esté incluida en las otras categorías. O sea, en realidad está grabado todo, ¿no? Con el impuesto de renta. La tasa de este impuesto es del 29,5 para empresas mineras, ¿no? La declaración que se debe hacer se declara y se paga a través de una declaración jurada anual, ¿no? Porque el impuesto de la renta es un impuesto de periodicidad anual, ¿no? Y se presenta durante los meses de marzo y abril del siguiente año, ¿no? Dependiendo del último RUC de cada contribuyente. Ok, en cuanto a la deducibilidad del gasto, ¿no? Los gastos deducibles son aquellos que se pueden restar de la determinación del impuesto de renta por estar relacionados a los ingresos de una empresa, ¿no? Más o menos, si es que no tienen o no están familiarizados de cómo se determina el impuesto de la renta, es básicamente ingresos menos gastos. Lo que te salga, a eso le vamos a aplicar el impuesto de la renta, la tasa del impuesto de la renta, ¿no? Entonces, pero no, todos esos menos gastos no es cualquier gasto, ¿no? Estos gastos, para que realmente formen parte de esta determinación del impuesto de renta, tienen que cumplir bastantes requisitos, que son básicamente respetar principios, ¿no? ¿Qué principios? El de causalidad, por ejemplo. ¿Cuál es el principio de causalidad? Es decir, que el gasto, ¿no es cierto?, que yo incurra dentro de la empresa, tiene que estar vinculado directa o indirectamente con mi generación de renta o del mantenimiento de la fuente que genera la renta, ¿no? En este caso, yo no puedo asumir, por ejemplo, gastos de un tercero o de una empresa X, ¿no? Porque no están relacionados a mi rubro, a lo que yo genero, ¿no? Esa empresa tendrá que deducir esos gastos en su determinación. Yo no, ¿ok? Eso tiene que ver la causalidad. Tiene que haber una causa ahí de ingresos con los gastos, ¿no? Luego está el principio de fehaciencia, que también es muy importante. ¿Cuál es el principio de fehaciencia? Es decir, que un gasto que se incurra tiene que ser real, ¿no? Si tú dices que vas a deducir un gasto por honorarios de abogados, entonces tienes que demostrarle a SUNAT que efectivamente ese servicio se dio por ese abogado o por ese estudio de abogados, ¿no? Le presentarás el informe, le presentarás los mails, las reuniones, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces es importante que no solamente que esté relacionado directa o indirectamente con la generación de renta, ¿no es cierto? Sino también que sea real, que exista, ¿no? Que se pueda probar. Luego está el principio de proporcionalidad, razonabilidad, que es que un gasto, el que se incurra, tiene que estar proporcionalmente o razonablemente a los ingresos de la empresa, ¿no? Si esa empresa mensualmente genera 50,000 soles, no va a, no sé, a gastar pues en abogados o qué sé yo por 100,000, ¿no? O sea, no es razonable, no es proporcional, ¿no? Por ponerles un ejemplo bastante eh, simple, ¿no? Luego tenemos el principio de generalidad, que no es un principio que se aplica a todos los gastos, sino básicamente a los gastos que tienen que ver con los trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque este principio señala que cualquier gasto que tú tengas frente a tus trabajadores tiene que ser general, es decir, que se debe aplicar a todos los que puedan cumplir o potencialmente puedan cumplir con los requisitos, ¿no? Basta que no le entregues beneficio a este trabajador que sí cumple, ya los otros los invalidarían, ¿no? Luego está el de necesidad, que es un principio bastante relativo, ¿no? Porque lo que es necesario para una empresa podría no ser necesario para la SUNAT, ¿no? Entonces, ahí hay una discusión que podría generarse. Luego, cualquier gasto tiene que estar sustentado en un comprobante de pago, ¿no? Y tiene que estar registrado en la contabilidad de la empresa. Ahora, en el caso específico de la minería, hay casos especiales para gastos deducibles. Tenemos el de la depreciación acelerada, ¿no? Normalmente el tema de los equipos que se utilizan o las maquinarias que se utilizan para la minería
en un escenario normal tendrían que depreciarse en un 10% anual, es decir, en 10 años tendría que gastarse, ¿no? Este costo, ¿no? Por esta adquisición de estas maquinarias o equipos, ¿no? A lo largo de esos 10 años, en el último año, este ítem, ¿no? Este activo valdría cero, ¿no? Sin embargo, con la depreciación acelerada permite que ya no sean 10 años, sino sean 5 años, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el beneficio? Que es más gasto. Y mientras más gasto, menos impuesto a la renta. Entonces, por eso sí es un beneficio esta depreciación acelerada. Luego tenemos los gastos preoperativos que pueden también depreciarse o amortizarse en un año o en 10 años. Y eso dependerá mucho de la estrategia financiera que que deba tener o que quiera tener la empresa minera en los siguientes años, ¿no? Los gastos de desarrollo, ¿no? Que es esta etapa entre la exploración y la explotación, es más o menos la preparación ¿no? Estos gastos de desarrollo también pueden ser amortizados entre 1 a 3 años. Luego tenemos los gastos de exploración, ¿no? Que también tenemos las propiedades mineras, ¿no? Que van a ser también amortizadas de acuerdo a la vida útil de la mina, ¿no? Tenemos los gastos de comunidades, que esto sí es un gran beneficio para la actividad minera, pues no solamente van a poder ser deducibles a través de donaciones normales, ¿no es cierto?, comunes y corrientes que cumplen ciertos requisitos de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, sino también gastos de comunidades que no tienen límite, ¿no? Los gastos de donaciones sí tienen límite, es un 10% de la renta neta, ¿no es cierto? En cambio, los gastos comunidades no, porque la norma entiende que estos gastos son realmente necesarios y causales para que la actividad minera pueda seguir, ¿no? En su dinamismo normal. Y luego tienes el cierre de minas, ¿no? Que financieramente se deduce, tributariamente se repara, ¿no? El cierre de minas como les comenté, es un plan estratégico del día uno, ¿no es cierto? Que se llega a deducir en el año que comience el cierre, ¿no es cierto? Pero eh, financieramente, ¿no? Se puede sí deducir año a año, ¿no? Año a año se puede ir deduciendo un tramo, digamos, de ese cierre, pero tributariamente no. ¿Por qué no? Tributariamente por el principio de fehaciencia, ¿no? Como les dije, si es que un gasto no existe, o sea, no existe realmente, ¿no? En el ejercicio que se tiene que determinar el impuesto a la renta, entonces no es un gasto que se debe incluir dentro de esta determinación, ¿no? En el caso de cierre de minas, financieramente sí se puede, pero tributariamente no, porque realmente será gastado hacia el último de la actividad. Ok, em, gastos de exploración, ¿no? Hay un inciso específico que es el O del artículo 37 que señala que estos gastos son deducibles, ¿no es cierto? Y que se deducirán en el ejercicio que incurran o amortizarán en los plazos y condiciones que establezca la Ley General de Minería, ¿no? Em, Luego tenemos que cualquiera de las opciones de deducción serán elegidas a través de una comunicación a SUNAT, ¿no? Al tiempo de presentar la declaración jurada. La opción se ejerce respecto a los gastos de cada ejercicio, ¿no? Y los gastos de exploración incurridos luego de la concesión se encuentre en la etapa de producción mínima podrán deducirse como gasto o amortizarse en función a la vida probable de la mina. Luego tenemos estos gastos de desarrollo que les había comentado, ¿no es cierto? Que es básicamente las labores de desbroce, ¿no? Hasta llegar al mineral, labores de acceso al yacimiento, ¿no? Socavones, la construcción de pozo, galerías, chimeneas, remover mineral estéril, edificar campamentos, instalar plantas de agua, de luz, construir carreteras, etcétera. Es decir, toda la preparación de esta etapa, ¿no? Y que pueden ser de 1 a 3 años, como les había mencionado. Igual la opción se ejerce al presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta. El cierre de minas, ¿no? Como les mencionaba, es un conjunto de actividades realizadas por la empresa minera destinadas a la rehabilitación de las áreas utilizadas por esta a través del tiempo, ¿no?
La rehabilitación se lleva a cabo mediante la ejecución de medidas que sean necesarias realizar antes, durante y después del cierre de operaciones. Corresponden a costos incurridos para remover las instalaciones y para restaurar el área de producción de acuerdo con los requerimientos legales, y se debe efectuar el registro de esta provisión cuando exista la obligación legal o implícita. Ok, ahora ya vimos el tema de impuesto a la renta, ahora vamos a ver regalías y canon. ¿Ok? En el tema de regalía, la regalía es básicamente un pago, ¿no?, que hace la empresa minera al Estado por el hecho de explotar los recursos minerales de la concesión minera donde están desarrollando su actividad. ¿Ok? Entonces es una contraprestación. Es como si el Estado y la empresa minera hubieran firmado un contrato, ¿no? Donde el Estado le dice, ok, yo te otorgo esta parte de mi territorio para que tú puedas desarrollar tu actividad y tú me pagas, ¿no? Como si fuera un alquiler, digamos, ¿no? Entonces la regalía minera es una contraprestación. Es yo te pago por el derecho que yo tengo a explotar, ¿no es cierto?, en los recursos minerales de esta parte que tú me has concedido, ¿ok? Hasta hace unos años existía todavía vigente la regalía minera, ¿no? ¿Y por qué estaba vigente? Por el tema de los contratos de estabilidad jurídica, ¿no? Se congelaba este régimen que fue emitido en el 2004, entonces duraba 10 o 15 años dependiendo de cuánto era la duración de estos contratos de estabilidad, ¿no? Em, a mi parecer, esta regalía minera antigua no era tan justa, ¿no? Porque, digamos, se calculaba de acuerdo al valor bruto de las ventas de concentrados o equivalente anual. Independientemente si es que a la empresa minera le iba bien o mal, tenía que calcular la regalía minera y pagarla de acuerdo al valor bruto de las ventas, o sea, básicamente la facturación, ¿no? En cambio, con esta nueva realidad minera que nació en el gobierno de Ollantumala, ¿no es cierto? Se dio ya otra clase de determinación que era la utilidad operativa trimestral, ¿no? Ingresos menos costos de ventas y gastos operativos. O sea, básicamente ahí es donde le dijo, ok, voy a considerar si realmente vas a tener ingresos o gastos o costos, ¿no? Respecto a esta facturación mensual, ¿no? Pero obviamente la tasa iba a incrementarse, ¿no? Se incrementó, antes era el 1, 2 y 3%, recuerda las ventas de concentrados anual, ¿no es cierto? Y ahora ya iba del 1 al 12, dependiendo del margen operativo que salía de una operación bastante complicada, ¿no? Para determinar la utilidad operativa trimestral. Ahora, lo importante de esta regalía minera es los criterios de distribución que son bastante objetivos, ¿no? Como vemos allí, el 20% es para el distrito donde se explota el recurso natural, ¿no? Luego hay un 20% adicional para el gobierno provincial. Hay un 40% para las municipalidades distritales y provinciales del departamento donde se explota el recurso natural, y hay un 15% para el gobierno regional, ¿no? Finalmente hay un 5% para las universidades nacionales del departamento donde se explota el recurso natural. Ahora, ya vimos que la regalía minera es un pago, ¿no? Es una contraprestación por el derecho de explotar estos recursos naturales dentro de la concesión que se me ha concedido. El canon minero, no, ¿no? Muchas veces se confunde la regalía con el canon minero. El canon minero es la participación que tienen los gobiernos locales, ¿no? O los gobiernos regionales del total de ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación económica del recurso minero. Acá en Perú, este canon minero está constituido por el 50% del impuesto a la renta que obtiene el Estado y que pagan los titulares de la actividad minera por el aprovechamiento de los recursos minerales metálicos y no metálicos, ¿no? Yo recuerdo mucho una noticia de una empresa minera que estaba en etapa de exploración, es decir, todavía no tenía ingresos, ¿no? Porque estaba invirtiendo, ¿no?, en toda la exploración, y hubo una manifestación de las comunidades, ¿no? Me parece que en el segundo o el tercer año, donde reclamaban que les paguen el canon y las regalías, ¿no? Entonces, ya luego, bueno, no recuerdo si es que llegaron a comprender, espero que sí, pero se armó mesas de diálogo entre el gobierno y ellos,
donde se les explicaba que no existía canon porque la empresa todavía no había comenzado a pagar impuestos de renta, ¿no? Y tampoco había regalías, ¿no? Porque todavía no estaba explotando los recursos naturales, estaba en etapa de exploración, no había regalías, no había canon, ¿no? Entonces, es muy importante aprender cuál es el concepto de estos gravámenes mineros, ¿no? Como la regalía y el canon. La regalía es una contraprestación, el canon es la participación que tienen estos gobiernos locales y regionales en el 50% del impuesto a la renta que pagan las empresas mineras de su región o de su localidad. Este canon minero, ¿no? Puede ser utilizado solamente en el financiamiento y cofinanciamiento de proyectos de inversión pública, ¿no? Que comprendan servicios públicos y de infraestructura, ¿ok? No puede ser utilizado para algo más. Asimismo, el 20% localizarlo en el mantenimiento de estos proyectos que ya tienen, ¿no? Construidos, y el 5% para financiar la elaboración de perfiles, ¿no? De proyectos de inversión pública para que puedan ser atractivos, ¿no? Para posibles inversores, ¿no? Igual tiene un criterio de distribución bastante objetivo, ¿no? 10% a los municipios distritales, 25% a los municipios de la provincia, 40% a los del departamento, 25% al gobierno regional, y esto a su vez se divide entre 80% al gobierno regional y el 20% a las universidades. Ahora, acá hay un problema de ejecución de los recursos que se derivan a estos gobiernos locales, ¿no? Por ejemplo, en el año 2023, ¿no? Tenemos a vista este cuadrito, ¿no? Donde hay una provincia de San Marcos, o que se llama San Marcos, en Ancash, ¿no? Que le generaba más o menos 654 millones de soles, ¿no? Y al tercer trimestre de ese año solamente había invertido 2% de ese presupuesto, ¿no? Entonces, ahí nos lleva a preguntarnos si realmente el problema está en la ejecución, ¿no? De este presupuesto, está en la falta de tecnicidad que tienen los funcionarios de estas municipalidades para poder ejecutar el presupuesto. ¿Habrá algún tema ahí en un problema de la distribución que es objetiva, ¿no? Por parte del canon y las regalías? ¿Habrá corrupción en los funcionarios, ¿no? ¿Habrá falta de fiscalización de la ejecución de estos recursos? Puede haber muchos problemas en este cuadrito que podemos observar acá, ¿no? Como les mencionaba, en el gobierno de Ollantaytamala no solamente se cambió el régimen de la regalía, sino también se promulgó estos impuestos especiales a la minería, ¿no? Para aquellas empresas mineras que no tenían un convenio de estabilidad vigente, ¿no? Y era básicamente era un impuesto adicional a la renta, ¿no? Estos impuestos especiales a la minería, ¿no? Por el auge. El gravamen especial a la minería era lo mismo, pero para empresas mineras que sí tenían un convenio de estabilidad jurídica, ¿no? Porque recuerden que que una vez que el inversionista firmaba estos contratos de estabilidad jurídica con el Estado, nada más podía aplicarle, ¿no? No podrían aplicarle otro impuesto de renta o un impuesto adicional, etcétera, etcétera. El sistema se congelaba, ¿no? Y lo que hicieron justamente fue hacerles firmar un convenio para poder aplicarles este gravamen especial a la minería, ¿no? El aporte por regulación, para ya ir terminando, ¿no? Es un aporte que realizan las empresas mineras al Estado, en este caso a sus reguladores, que es el OEFA, ¿no? Que se encarga de la fiscalización y supervisión ambiental, y el OSINERMIN, que se encarga de la fiscalización y supervisión de la actividad minera como tal, ¿no? Las tasas son bastante ínfimas ahora, pero le aplica a la facturación mensual, ¿no? Nuevamente, este concepto de facturación mensual sin importar los gastos o costos operativos que tenga la empresa minera mensualmente, ¿no? Estos pagos, estos aportes, ¿no? Que realizan las empresas mineras a ambos reguladores,
sirven justamente para estas dos actividades específicas, ¿no? Digamos, financian tanto la fiscalización como la supervisión ambiental y de la minería. Otros beneficios tributarios dentro de lo que hemos mencionado, ahí está el drawback, ¿no? Que es una devolución del 3% del valor FOB de las exportaciones, ¿no es cierto?, de estas empresas mineras, ¿no? Porque, como sabemos, la mayoría de empresas mineras, una vez que tengan el mineral o el concentrado, lo que hacen es exportarlo, ¿no? Entonces, se les devuelve este 3% del valor FOB que paguen dentro de todas las exportaciones. Luego también están los regímenes de importación temporal o admisión temporal para cuando estas empresas mineras necesitan importar una maquinaria o un equipo especializado, ¿no? Y que saben que solamente lo van a utilizar 1 o 2 años, ¿no? Entonces aplican a esta importación temporal o admisión temporal para no pagar los derechos arancelarios que tienen que pagar pues al momento de importar una maquinaria o un equipo, ¿no? Acá hay una inafectación con la condición de que puedan ser devueltos al origen, ¿no? Al país de origen. Existen también tratados para evitar la doble imposición, ¿no es cierto? Muchas veces vienen trabajadores o empresas de otros países para poder realizar servicios especializados dentro de la minería que acá en el país no existen o no son tan desarrollados, ¿no? Entonces, estos convenios ayudan a que esta empresa extranjera no sea grabada en dos países, ¿no? En su país de origen y en el país de destino, como sería en Perú, ¿no? Actualmente tenemos estos convenios con Chile, con Canadá, con Brasil, México, Corea, Suiza, Portugal y la Comunidad Andina, ¿no? Ya Reino Unido se acaba de firmar también hace poco y me parece que ya está en conversaciones con Francia, ¿no? Ok, entonces hasta acá les quiero mencionar rápidamente sobre un caso práctico, ¿no? Que fue una recalificación de gastos de exploración y desarrollo, ¿no? Hubo una sentencia de la Corte Superior, el expediente 2084 del 2022, donde se recalificó, ¿no? Gastos de exploración y gastos de desarrollo, ¿no? Estudios de impacto ambiental y estudio de factibilidad. Lo que decía básicamente era que estos estudios de impacto ambiental o de estudio de factibilidad no eran gastos de exploración ni gastos de desarrollo, ¿no? Porque no hacían match con el concepto que en este caso los jueces tenían de gastos de exploración y gastos de desarrollo, ¿no? Entonces, lo que dijo la Corte Suprema luego de analizar el caso fue que en el caso concreto los gastos materia de reparo sí constituían gastos de exploración y desarrollo por contener desembolsos y erogaciones de actividades relacionadas con la factibilidad técnica y la viabilidad comercial del proyecto minero a fin que resulte posible la extracción del recurso mineral, ¿no? Estas sentencias son realmente importantes porque a veces los jueces, ¿no? O las autoridades que necesitan resolver un caso que tenga que ver con la actividad minera no son personas especializadas en el sector, ¿no? Entonces, su discernimiento o su análisis no es tan especializado, ¿no? Y eso hace que se distorsionen también los temas tributarios, ¿no? Como saben, ustedes se preguntarán, pero oye, ¿qué tiene que ver que se recalifiquen estos gastos? Como ustedes recordarán, cada gasto tiene su periodo de amortización de gasto, ¿no es cierto? Unos se amortizan en 10 años, otros en 3 años, otros según de la vida útil de la mina. Entonces, ya las empresas tienen económicamente todo su plan de amortización o deducción, ¿no? Y que cuando venga la SUNAT y recalifiquen estos gastos, hace que hacia atrás se pierda todo lo ya deducido muchas veces. Entonces, es importante que la Corte Suprema se haya pronunciado sobre estos casos para poder zanjar y darle un tono más especializado a esta clase de análisis. ¿Ok? Entonces, eso es todo por hoy. He tratado de darles la información más especializada y que les pueda servir al día a día para que puedan conversarlo con sus colegas, con sus pares o con cualquier persona que puedan comentarles sobre temas tributarios mineros.
Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Ha sido todo un placer escucharlo. Estimados participantes, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden realizar sus preguntas aquí en la bandeja chat o alzar su manito y se les cederá el uso de la palabra. Bien, doctor, creo que no hay más consultas. Bueno, me uno a los mensajes que han dejado los participantes. Ha sido una excelente ponencia. Muchas gracias por aceptar una invitación por parte de Biloyer, doctor, y esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchas gracias. Gracias a ustedes y hasta una nueva oportunidad. Nos vemos. Hasta luego, doctor.